Ya estamos en balance positivo y hoy le propongo a Julio César que hablemos de pensiones. Fue una excelente noticia cuando hace apenas 20 años, pues comenzó a hablarse oficialmente, se promulgó la ley, se promulgó hace 20 años, ¿verdad? En el 21, sí, ya tiene 21 años, va para 21. Que al fin nosotros podíamos tener seguridad social. Sobre todo que ese era un ahorro como obligatorio, pero un ahorro que te obligaban para asegurar la calidad, o no asegurar, sino contribuir a la calidad de vida de cuando ya estuviéramos envejeciendo y mermar a nuestra capacidad productiva. Sin embargo, hoy día, todavía, Julio César, yo siento que hay muchas interrogantes, hay muchos huecos en ese sistema que fue establecido ya, por una parte, hace mucho tiempo. Sí, así es. El sistema tiene unos 20 años, el marco normativo. La ley, la promulgación de la ley, sí, ¿no? Pero recordemos que el componente previsional entró en su aplicación 2 años después de la aprobación de la ley, que no fue en el 2001, sino en el 2003, que se empezaron a habilitar los primeros fondos de pensiones y a realizar las cotizaciones. Hubo todo un proceso de adecuación normativo y se empezó por otros elementos, ¿no? Que no eran necesariamente el de pensiones. Y bueno, hoy nos encontramos en medio de una nueva ola de cuestionamientos hacia el esquema de administración de fondos de pensiones en este caso. Es una nueva ola, no necesariamente unos nuevos cuestionamientos, o sea, son cuestionamientos que han permanecido. Yo creo que se entremezclan ciertamente, no son nuevos cuestionamientos, pero hay elementos que han despertado nuevas inquietudes en torno a esto y digamos que sí hay un componente novedoso, no recuerdo, no tengo por lo menos fresco que haya ocurrido anteriormente esto que acaba de ocurrir y que ha despertado de nuevo cuestionamientos, inquietudes y llamados que, bueno, en algunos casos pueden tener asidero, en otros casos pues pueden lucir tremendistas, aventureros o populistas. Y un poco exagerados. Y quizás sacado de proporción sobre el rol que juega el sistema y las administradoras particularmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los portafolios, recuerden que hablamos de unos 600 mil millones de pesos, estamos hablando de, unos 10 mil millones de dólares, o sea, una suma considerable que hemos ahorrado los trabajadores y las empresas en República Dominicana para beneficio de los trabajadores. Las empresas aportan y al trabajador se le descuenta una parte de su salario. O sea que todo el aparato productivo ha estado comprometido en la acumulación de estos recursos y lo que pase allí no puede ser a la ligera. Ok, hay mucho dinero, se ha recaudado mucho dinero por una parte. Si pensamos que de 2003, 2004, la gran mayoría de la población ha estado aportando a este fondo. Sin embargo, ¿qué tanto hoy tiene el trabajador la retribución? Bueno, esa es parte de la crítica y tiene mucho que ver con un deterioro de lo que se conoce como el salario real. Aunque nominalmente los trabajadores que tienen un ingreso fijo, si no se aumenta conforme la inflación, y creo que en muy pocos casos
se producen ajustes de salario conforme a la inflación que mantenga el poder adquisitivo, el valor real del salario, pues cada año que pasa, los trabajadores, el salario se va deteriorando. Entonces, evidentemente la contribución al plan de pensiones, pues aunque nominalmente no se va reduciendo necesariamente, se va deteriorando en términos del valor real de las cotizaciones y de la expectativa de retorno de eso, que se traduce en el monto que va a recibir el empleado al momento de alcanzar aquellas 360 cotizaciones en su edad de retiro. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas o las dificultades. Y eso tiene más que ver con un problema del sistema económico en su conjunto, que no está pagando salarios competitivos que permitan a los empleados preservar su poder adquisitivo, y evidentemente pues tampoco se va reflejando en el monto de las aportaciones que los empleados van haciendo y las empresas van haciendo a su fondo de pensiones. Evidentemente, si los sueldos son bajos, las pensiones no van a poder ser de lujo. Tienen que ser proporcionalmente a lo que han sido los salarios. Correcto. Entonces, ¿qué ha ocurrido recientemente? Pues bueno, como resultado de la valorización del portafolio, durante el mes de febrero sale la información de que debido a una apreciación del peso, en español, señores, lo que estamos hablando es de que el dólar bajó respecto del peso, o sea, que necesitamos menos pesos para comprar dólares. A finales del año pasado, en enero, el dólar estaba al 57, rondaba entre el 57 y 58, hoy día ronda entre el 54 y 55 pesos por dólar. Como los fondos de pensiones, esos portafolios que se administran, tienen un componente denominado en dólares, o sea, hay una parte de la inversión de esos recursos que se compró, que se invirtió en certificados o en instrumentos en emisión de deuda en dólares, necesariamente al reflejarse en los estados, al hacer la valoración del portafolio, hay que hacer un ajuste porque hay que expresarlo en pesos dominicanos. Si se invirtieran, imaginémonos que se invirtieran en yuan, en yenes o en libra esterlina, no podemos decirle al trabajador, mire, usted tiene ahorrado 5,000 pesos, 15,000 yenes y 25 libras esterlinas. O sea, todo hay que llevarlo a pesos dominicanos para poder expresar el monto. Entonces, cuando se hace esa conversión al final del mes de febrero y se presentan los resultados durante el mes de marzo, esos portafolios experimentaron una reducción, dice la administradora, el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, que de manera temporal, y eso la verdad que nunca lo sabremos si va a ser temporal o definitivo. Por supuesto que sabemos que el peso se va a continuar devaluando frente al dólar. Sería un fenómeno económico inverso que el peso dominicano se mantuviera apreciándose, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2004, que se produjo una tendencia hacia la baja, que fue la primera vez donde se produjo ese movimiento en los portafolios, pero recordemos que en el 2004 los portafolios eran pequeñitos y todavía el sistema de pensiones no había recibido, digamos, el grueso de las críticas que ha venido recibiendo en los últimos tiempos. Ok, pero la realidad es que todavía no tenemos el primer pensionado. No, porque no se han alcanzado las 360 cotizaciones correspondientes. No tenemos el tiempo, aunque parezcan que 20 años... Como dice Gardel, sí, no es nada. Sí, pudiéramos decir que es mucho, o como dice Gardel, que no es nada. En el caso de este sistema, pues no es nada, porque no tenemos todavía el primer pensionado, y muchos que estamos ya en la edad que pudiera ser pensionable, de ingreso tardío. Sí, no lo tenemos. Lo cierto es que con esto que ha sucedido ahora, quizás, no lo sé, en algún momento cuando fue inverso nos subió, pero ahora con lo que contábamos, pues bajó. Así es. Entonces,
Lo otro es que muchos de nosotros no tenemos la información suficiente de qué va a pasar con todo este dinero que tenemos acumulado. Entonces lo vemos ahí en números, pero son como... Distante. Sí, no lo puedes tocar. No lo podemos tocar. Lo ves, pero no lo puedes tocar. Es un problema que tiene el sistema, que hay aspectos que tienen que analizarse en cuanto al acceso de los fondos en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Creo que en algunos casos se han escuchado algunas críticas, por ejemplo, en el tema de las personas fallecidas, se ha generado un cuestionamiento fuerte a la lentitud, a las dificultades en la entrega, y entiendo que el sistema ha producido respuestas en ese sentido. Incluso legislativamente se exonera del pago de impuestos a las personas, a los sucesores que reciben los montos cotizados a través de los fondos de pensiones. Hay definitivamente que espacios de mejora, pero creo que el sistema ha llegado tarde a un proceso de revisión un poco más profundo y estructural, y entonces la preocupación que tenemos ahora es que tengamos una prisa o una insatisfacción muy grande, que no seamos capaces como ciudadanos, como aportantes, de escuchar y de entender el problema. Porque, Ángela, he visto comentarios, intervenciones de personas que se supone que son personas formadas, que han ostentado posiciones en altas esferas de la administración pública, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, y los criterios que se emiten alrededor del sistema de pensiones son verdaderamente penosos, porque son destemplados, y entiendo que también reflejan un alto nivel de desconocimiento del funcionamiento de la figura y de lo que ha venido a ocurrir. Bueno, pues entonces ahí se presenta una maravillosa oportunidad de los administradores de fondos de pensiones, la misma asociación, las autoridades, pues de informar, de mantener informado a todas estas personas que somos parte de escuchar del sistema, y nosotros pues de escuchar, estar abierto a entender el proceso, y el sistema también escuchar insatisfacciones de los usuarios y continuar produciendo correcciones que puedan devolverle la confianza a una buena parte de los aportantes del sistema y de la ciudadanía, que entiende que ha sido una apuesta equivocada el ahorro a través del sistema de fondos de pensiones. Ahí es que no podemos llegar, tenemos que confiar de que de alguna manera vamos a tener los beneficios para lo cual fue planteado este sistema, para lo que se aprobó la ley. El propósito. Entiendo que eso es una gran oportunidad, que hay en este momento para ver una luz grande en el camino, de que ese dinero vamos a poder disponer de él en el momento en que más lo necesitemos. Así es. A ustedes muchísimas gracias por compartir este balance positivo, y continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.